Buenas noches. Estamos muy contentos de su participación aquí en nuestro segundo Masterclass. No sé cuántos vinieron al primero, que fue en Barranco, un domingo, y ahora estamos haciendo el segundo Masterclass. La idea con los centros teológicos bautistas es poder tener un Masterclass a cada mes y hablar de un tema que quizás no se toca mucho en el seminario. Entonces, ahora tenemos hoy día el Masterclass ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Y el próximo mes, en este mismo lugar, tendremos un Masterclass con el profesor Ronald Cross que se llama La historicidad de la resurrección de Cristo. La verdad que Ronald es nuestro profesor de apologética y es muy bueno. Y si están interesados, también los esperamos aquí. Así que bueno, hoy día vamos a comenzar con este Masterclass y antes contarles un poco del seminario. Somos un seminario teológico bautista de corte reformado y la idea es poder capacitar a nuestros líderes y pastores en Perú y Latinoamérica. Gracias a Dios estamos teniendo más o menos 300 alumnos de Perú, de todas las provincias de Perú y 40 alumnos fuera del país. Así que Dios ha bendecido mucho el seminario, queremos ser accesibles, queremos ser de calidad y queremos ser contextualizados y sobre todo queremos estar centrados en el Evangelio de la Gracia, que es lo que nos cambió la vida. Así que, bueno, más tarde seguiremos hablando, pero antes voy a presentar a David. David es el rector del seminario, él es inglés, ya vive más de 30 años en el Perú y es mi amigo, es mi hermano y bueno, va a comenzar con esta clase. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a David para que se anime y comenzar con el máster. Gracias. Muy buenas noches con todos. No sé cómo nos va a ir. Tengo una tarea de tratar de resumir varios miles de años en una noche de cómo nos llegó la Biblia, pero vamos a ver. Me imagino que para algunas personas lo que voy a decir no es mucho nuevo, para otros va a ser totalmente nuevo. Así que me imagino que va a haber algunas preguntas al final, pero vamos a orar y vamos a comenzar con este tema en esta noche. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todas las personas que han podido venir para asistir a este tiempo. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Él. Y te damos gracias, Padre, por la palabra tuya que nos habla acerca de Él y cómo podemos ser salvos y cómo podemos crecer en la fe. Así que, Padre, es de gran interés nuestro saber cómo llegó la Biblia a nuestras manos y pedimos que nos ayudes a comprender este tema bastante largo y complejo a veces, para poder apreciar tu providencia al cuidar de cada circunstancia para que podamos tener la Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma, en el siglo XXI aquí en el Perú. Así que pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, básicamente, para tener la Biblia en nuestras manos, ahora, nosotros no tenemos los originales, entonces los escritos originales han tenido que ser copiados, pero tampoco tenemos las copias. Las copias tuvieron que ser copiados, entonces la historia de cómo llegó la Biblia en nuestras manos es la historia de copias, de copias, de copias, de copias. El problema es que cuando uno copia a mano, uno se equivoca. Entonces, con las miles de copias, hay miles de errores que han entrado. Así que no basta tener copias de copias de copias, sino tenemos que ver cómo eliminar los errores que han ido entrando a través del tiempo. Y vamos a ver un poco el copiar las escrituras, cómo entraron los errores y cómo trataron de eliminar la mayor cantidad de errores posibles para tener un texto bíblico que luego lo pueden traducir a nuestros idiomas. Entonces vamos a avanzar más o menos así. Vamos a ver cómo se copiaron las escrituras, cómo entraron los errores, cómo trataron de establecer el texto original lo más cercano posible y cómo tradujeron a la Biblia. Vamos a avanzar así. Tengo bastante diapositivas porque va a ser bastante visual la presentación en esta noche. Entonces, vamos a ver si funciona. No está funcionando, un ratito. Ok. Listo, pequeño problema tecnológico. Comenzamos con los idiomas.
Comenzamos con lo más fácil que me imagino que la mayoría conocen. La Biblia no fue escrita en español, sino fue escrita en 3 idiomas. Tenemos el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. 99% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y un 1% más o menos en arameo, mayormente en Daniel, varios capítulos, de capítulo 2 al 7, y algunos capítulos del libro de Esdras. Arameo es muy similar al hebreo, utiliza las mismas letras, y es casi como un dialecto muy similar, es un idioma semítico, que llegó a ser el idioma de la lengua franca de toda esa región cuando Israel estuvo en Babilonia en exilio. Aquí tenemos un documento, es el más importante documento que hay en hebreo, es el Códice de Leningrado. Voy a hablar un poco de esto más adelante, pero es un texto masorético, hay muchos, es un texto hecho por los masoretas, y aquí tenemos las letras. Originalmente el hebreo no tenía los puntitos que de repente pueden distinguir ahí. Los puntitos que hay alrededor de las letras son vocales, son lo que llaman puntos vocálicos. Originalmente cuando escribieron en hebreo lo hicieron solamente con consonantes. Y ya depende del lector tratar de sacar cuáles serían las vocales. Imagine que se escribe español solamente con consonantes y sin vocales, ¿cómo lo lees? Y mira que no hay mucho espacio entre palabras tampoco. Todo es seguido. Así que por eso leer en voz alta para tratar de entenderlo mejor. Y mayormente cuando la gente quería leer públicamente, lo repasaban primero primadamente porque era un poco complicado. Entonces, eso cuando nosotros queremos entender, interpretar, traducir el Antiguo Testamento, tenemos que darnos cuenta que estos puntos vocálicos podrían estar equivocados, no son originales. Y es posible que originalmente llevaba otras vocales que podría dar otro significado. Eso es en cuanto al hebreo. Aquí tenemos el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego común del época de Cristo. Aquí tenemos un manuscrito también muy importante, Códice Vaticano, del siglo IV. Y los documentos oficiales importantes en los primeros siglos de la era cristiana se escribían en mayúsculas. En tu casa escribes con minúsculas, normal, pero un documento oficial lo escriben con mayúsculas. Y nota que también aquí casi no se distingue, a veces no se distingue para nada, espacios entre las palabras. Ahora sí hay vocales. Si conoces el alfabeto griego en mayúsculas, aquí hay vocales y consonantes, pero no hay puntuación. ¿Cómo se sabe si es una pregunta o no es una pregunta? Si hay un punto y coma. Tampoco hay espacios. ¿Y cómo se sabe dónde dividir las palabras? De vez en cuando no es claro dónde se divide una palabra. Si aquí o aquí. Si aquí o aquí. 99% del tiempo necesariamente se tiene que dividir de una cierta manera. Pero de vez en cuando hay duda. Gracias. Entonces, cuando hay duda, hay diferente interpretación. Hay diferentes traducciones en las Biblias. El idioma griego, gracias a Alejandro Magno, se llevó por todo el imperio griego, y esa fue la lengua franca para poder llevar el evangelio por todo el imperio romano. Más adelante, estamos hablando del siglo IX en adelante, se comenzó regularmente a escribir los documentos del Nuevo Testamento en minúsculas. Y nota aquí que hay pequeños espacios entre palabras. Tampoco se ve fácil de leer, pero es más fácil leer en minúsculas que en mayúsculas. Y las minúsculas tienen una ventaja. Una de las ventajas es que puedes escribir más rápido. Se ahorra tiempo cuando copias los libros. También requiere menos pergamino. Si requiere menos pergamino, entonces tienes un ahorro de dinero también, porque el pergamino es caro. Así que los libros sean más económicos y más asequibles y más fáciles de manejar. Pero nota aquí, como digo, igual que en el hebreo, sin espacios, sin puntuación, complica a veces la interpretación. Tampoco había versículos, no estaba dividido en versículos. La división que tenemos en versículos es del siglo XVI, 1551, que por primera vez tenemos los versículos en la Biblia. Entonces, alguien antes no podía citar Juan capítulo 3, versículo 16. ¿De qué estás hablando? Cito a Juan nomás.
Y hasta en los capítulos actuales que nosotros tenemos ahora son del siglo XIII. Claro, a partir del siglo cuarto, quinto, había división en capítulos, pero nadie se ponía de acuerdo. Por ejemplo, el Códice Alejandrino, Mateo tiene 68 capítulos, pero en el Códice Vaticano tiene 170. O sea, cada uno lo dividía por temas y no había un acuerdo. Entonces, tampoco podía decir Juan capítulo 3. ¿De qué estás hablando? Entonces, damos gracias a Dios que ahora nosotros tenemos capítulos, tenemos versículos para poder hacer una referencia rápida a lo que estamos hablando. Esos son los idiomas. A ver. ¿No quiere funcionar? Ok. Listo. ¿Qué de los materiales? ¿En qué escribían? Bueno, el Antiguo Testamento, los judíos copiaban las escrituras en pieles de animales que habían sido curtidas y tratadas. Entonces aquí tenemos un rollo hecho de piel de un animal. Pero, de vez en cuando esto funciona. ¿Qué pasa acá? Ahí está. De vez en cuando los judíos utilizaban papiro. Un 15% de los manuscritos del Antiguo Testamento está en papiro y el papiro tiene muchas ventajas. Y en el Nuevo Testamento, los eruditos piensan que todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en papiro. Y el papiro es una planta acuática que crece especialmente en Egipto, pero en otra parte del Mediterráneo también. Se corta en tallos, los tallos en más o menos secciones de 35 centímetros. Se corta en trozos, se ponen de manera vertical los palitos, después corta otros 20 centímetros, se pone horizontal, se aplasta, se machaca y al final la savia funciona como goma y ya formas una hoja más o menos como una hoja de papel bond. Y la parte horizontal que está encima es más fácil escribir ahí, atrás, un poco más difícil porque es vertical, pero utilizaban papel mucho más barato que piel de animal. Lo malo es que no duraba mucho. Un manuscrito en uso de papiro duraba típicamente máximo 10 años. De vez en cuando he encontrado en bibliotecas manuscritos de papiro de 100 años, pero es raro. Normalmente no duró mucho. Y si hay humedad, viene un fenómeno tipo niño o niña o algo así, entonces ya se echa a perder. Por eso casi todos los papiros se han encontrado en Egipto, en tierras muy áridas, donde se han podido preservar dentro de, bajo la arena. Entonces, este es el papiro que se comenzó a utilizar en lugar de piel de animal. Pero el rey de Pérgamo, han escuchado de Pérgamo, de la iglesia en Apocalipsis, el rey de Pérgamo quería crear una biblioteca que rivalizaba a la biblioteca en Alejandría. Así que él quiso hacer una biblioteca más grande que la biblioteca más famosa del mundo en Alejandría. Así que el rey el faraón de Egipto no estaba nada contento. Él dijo, entonces nosotros no vamos a dejarles comprar nada de papiro. Así que el rey de Pérgamo tenía que inventar otra cosa y regresó a la piel de animal, pero perfeccionar el arte de tratar piel de animal. Y llegó a tener el nombre pergamino por la ciudad de Pérgamo. Y este papel, se podría decir, que se forma de la piel de animal, es tan fino que es muy parecido a las hojas de nuestras Biblias hoy en día. Casi transparente, sumamente delgado. Si ustedes van a la Biblioteca Británica, donde pueden ver el códice alejandrino, el códice sinaítico, tú lo ves y dices, eso parece el papel de mi Biblia, pero está hecho de piel de animal. Pero tan caro es el proceso que costaba 30,000 denarios preparar una Biblia típicamente. Si un denario es un día de sueldo, imagínate cuántos años de sueldo. Decía que un soldado en el Imperio Romano ganaba 750 denarios al año. Estamos hablando de 40 años de sueldo para preparar una Biblia, pagando a los copistas, comprando el material, porque de una piel solamente se sacan 2 hojas. Imagínate cuántos animales tienen que ser para toda una Biblia. Entonces era muy caro, pero duraba
siglos, ¿no? Y hasta el día de hoy hay muchos manuscritos hechos de pergamino y no son tan débiles como el papiro. Y más fácil de escribir adelante y atrás, hay muchas ventajas, pero el costo es grande. Ahora vamos a hablar no de materiales, sino de formato. ¿En qué formato escribían? Tradicionalmente se escribían en rollos. Entonces, tienes un rollo que vas extendiendo, tomas unas pieles que formas como hojita y los vas uniendo, cosiendo, o si no, si prefieres papiro, preparas unas 40 hojas o 100 hojas de papiro, los vas uniendo y tienes un rollo de 4 metros, 10 metros, de máximo que he encontrado 30 metros, pero típicamente no más de 10 metros. Lucas, por ejemplo, 10 metros aproximadamente podría entrar así. El problema es que cuando quieres encontrar, imagínate el problema, para ir rotando, enrollando, desarrollando, para encontrar un pasaje, es complicadísimo. Había una frase en la biblioteca de Alejandría que decía en griego, mega biblion, mega kakon, que significa literalmente, un gran libro es un gran problema, es un gran mal. Y hay historias de un bibliotecario que hasta rompió su cadera tratando de abrir uno de estos. Así que tenían sus problemas los rollos. Así que fueron probablemente los cristianos quienes inventaron los códices. Códice es una palabra técnica que básicamente significa un libro en el formato del libro que nosotros tenemos hoy en día, donde tienes todas las hojas y por un borde están todos unidos. Ese es lo que nosotros llamamos un libro, a diferencia de un rollo, ellos lo llaman códice. Entonces, ¿por qué se cree que los cristianos lo inventaron? Porque aparecieron los códices por primera vez en la historia, más o menos mediados del primer siglo, y justamente cuando los cristianos están copiando las escrituras. El problema para los judíos es que si quieres tener todo el Antiguo Testamento, ¿cuántos rollos necesitan? Cada rollo grande en una caja tienes que tener un almacén. Pero si tienes pergamino finito, puedes unir página sobre página sobre página, como en nuestros libros o bibliotecas, y tienes aquí un libro entero que tiene toda la Biblia entera, con un grosor más o menos así. Entonces es mucho más fácil de transportar. Los misioneros que quieren propagar la fe no tienen que llevar todo un tremendo baúl cargado por de repente caballos, sino poner un libro pesado, pero bajo el brazo. Entonces, algo que tomamos por hecho, un libro, un invento cristiano para poder tener múltiples libros juntos, uno sobre otro. Entonces, ese es el invento. Y puedes rápidamente encontrar un pasaje. No tienes que enrollar, desenrollar, buscas la página nomás. Creo que es el códice, ¿cuál es? Sinaítico. Ese es un libro hecho en piel de animal, que no parece de pergamino. Es del siglo V después de Cristo. Los judíos decían, está bien para uso diario, pero cuando tenemos liturgia, tiene que ser un rollo. Tiene que ser un rollo. No puede ser un códice, eso no parece muy bíblico, ¿no? Como hoy en día hay gente, no, tiene que ser una Biblia de verdad, no puede ser esos teléfonos, no puede ser un tableta, eso no vale. Tiene que ser una Biblia de verdad. Bueno, así creían, ¿no? No, tiene que ser un rollo. Dios ha mandado un rollo. ¿Dónde dice Dios mandó un rollo? No, puede ser de este formato también. Ok, ahora quiero hablar de qué manuscritos tenemos. Yo he hablado de copias, no tenemos ningún escrito original de mano del apóstol Pedro, Pablo, Moisés, tenemos copias de copias. ¿Qué manuscritos se han encontrado? Y hay diferentes tipos de manuscritos que han sido catalogados. Por ejemplo, comenzamos con el Nuevo Testamento y quiero hablar de los papiros. Se han encontrado 136 papiros del Nuevo Testamento, no de todo el Nuevo Testamento, sino porciones del Nuevo Testamento, desde el siglo II hasta el siglo VIII. No hay ninguno probablemente del siglo I. Algunos demasiado optimistas dicen, sí, tenemos del siglo I, no parece, pero del siglo II sí, hasta el siglo VIII, cuando definitivamente dejaron el papiro. Y tenemos algunos interesantes aquí. Se pone nombre, P46, significa papiro 46, P52, 66, 72, 75, 90, 98, 104, y tenemos el contenido. Mira este libro aquí, P52. Tiene una porción del Evangelio de Juan,
posiblemente desde el año 125. Estamos hablando de prácticamente una generación después que Juan escribió. Estamos hablando de algo muy temprano y voy a hablar de eso un poco más adelante. Así que tenemos manuscritos muy interesantes, muy tempranos, y eso es muy importante para el tema de la apologética. No, escribieron siglos después lo que hizo Jesús. No es verdad. Son bastante contemporáneos. Entonces, ustedes pueden buscar, a ver, aquí hay un sitio, si lees un poquito de inglés, puedes buscar The Center for the Study of New Testament Manuscripts, el Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Lo busques en internet y tú busques cualquier manuscrito que hay del Nuevo Testamento que sea catalogado. Lo busques ahí, si es un papiro, más adelante voy a hablar de mayúscula, minúscula, leccionario. Lo busques acá, haces búsqueda y lo puedes ver hoja por hoja cada manuscrito, una foto. Entonces, tú puedes leerlo por ti mismo, o verlo, por lo menos visualizarlo por ti mismo. Por ejemplo, tenemos P66, del año 200 a 225, saqué de esta página web. Puedes ver, esta es una de sus hojas, parte del Evangelio de Juan. Entonces, no es que, bueno, me dicen que hay estos manuscritos. Lo puedes ver por ti mismo en tu casa, o desde tu teléfono esta misma noche. Entonces, aquí hay un típico... nota que es papiro, se nota la hoja misma. Ahí. Listo. ¿Cómo se sabe la fecha de un papiro? Bueno, a veces al final el autor ponía la fecha. Eso lo hace más fácil, ¿no? Pone la fecha, escrito en tal año, de tal ok, perfecto. Y si no, bueno, podemos distinguir por la caligrafía. Podemos mirar, ¿tiene mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas son más tempranas, minúsculas más tarde. ¿Qué forma tienen las letras? ¿Muy complicadas, sencilla? ¿Las palabras están separadas o como están todas juntitas? ¿Hay división en párrafos o no hay? ¿Hay puntuación? No hay puntuación. ¿Hay abreviaturas? Utilizamos a veces abreviaturas para Dios. Poner la primera letra y la última letra. Cristo también, etc. Utiliza porque esto entró en voga en cierto tiempo. ¿Cuántas columnas por página? Etc. Y también podía ver la forma del material, el tamaño del material, cómo lo encuadernaron, el tamaño de las hojas, etcétera. Pueden ver cuántos renglones, cómo trazaron los renglones. Todo eso ayuda a fijar la fecha de estos manuscritos. No se sabe exactamente el año, a menos que lo dijeron, pero por lo menos un rango de 50 años aproximadamente se puede sacar la fecha. A ver. Debe haber un truco para... Ahí está. Ok. Aparte de papiros, tenemos 282 manuscritos. MSS significa manuscritos en pergamino, en mayúsculas. Aquí tenemos uno. Y los tres más importantes de todos los escritos en griego, en pergamino, en minúsculas, son estos tres. El número 01, el manuscrito 02 y el manuscrito 03. Cuando es mayúscula, pone un 0 primero. Si es 1, 2, 3, es minúscula. Si es 01, 02, 03, es mayúscula. Y lo más importante son estos tres grandes códices, los más importantes en la historia. El 01, códice sinaítico, encontrado en... justamente en Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, al pie del llamado Monte Sinaí. No se sabe si es donde estuvo Moisés, probablemente no, pero por tradición es ahí. Después tenemos el códice alejandrino, que es este es el códice alejandrino, encontrado en la biblioteca de Alejandría. Y tenemos el códice vaticano, que se encuentra en la biblioteca del Vaticano. Sumamente importantes estos manuscritos, que originalmente tuvieron toda la Biblia en griego. Es decir, el Antiguo Testamento traducido del hebreo y arameo al griego, que se llama la versión Septuaginta, y el Nuevo Testamento obviamente en griego. Entonces, originalmente tuvieron toda la Biblia y algunos libros apócrifos adicionales también. Ahora, en el sinaítico tiene el Antiguo Testamento incompleto, pero es el único de los tres que tiene todo el Nuevo Testamento completito, los 27 libros. Mientras que los otros dos han perdido algunas hojas también del Antiguo y del Nuevo Testamento por cosas de la historia. Muy bien. A ver.
Y aquí tenemos un ejemplo de un manuscrito en pergamino en minúsculas. Como dije, a partir del siglo IX aproximadamente en adelante empezaron a escribir en minúsculas porque era más rápido, ahorrar tiempo, ahorrar espacio y todo lo demás. Hay 2.887 aproximadamente manuscritos del Nuevo Testamento en griego en minúsculas. Y note que aquí sí hay cierta separación entre palabras, hay puntuación también, facilita la lectura. Este es el manuscrito en minúscula más antiguo que tenemos hasta ahora. Manuscrito 461, lo puedes meter en esta página web y verlo, del año 835 después de Cristo. Pero hay más manuscritos que nos ayudan donde encontramos la Biblia. Lo que llamamos leccionario. ¿Qué es un leccionario? Hay iglesias que tienen una liturgia donde para cada domingo o hasta para cada día del año hay una lectura fijada. Tal domingo del año se lee tal pasaje. Bueno, este es algo desde la antigüedad. Y encontramos que desde el siglo IV en adelante, hasta el siglo XVI, encontramos leccionarios que pertenecían a iglesias donde cada día o cada domingo ellos tenían una lectura que salía de ¿dónde? Mayormente de los evangelios, a veces de Hechos, a veces de las epístolas. No hay ningún leccionario que contiene Apocalipsis. La iglesia oriental tenía algunos problemas con Apocalipsis, no estaban seguros si era inspirada, si no era inspirada, entonces no lo incluían, pero mayormente de los evangelios, Hechos y las epístolas, tenemos 2.492 leccionarios que no tienen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero sí hay porciones grandes de las Escrituras donde podemos encontrar evidencia de cuál era el texto bíblico en ese tiempo. Entonces, mayormente escrito en minúsculas, pero algunos en mayúsculas, mayormente en pergamino o en papel. Pero hay más documentos. Tenemos los escritos lo que llamamos los patrísticos. Algunos de ustedes habrán escuchado de estos famosos apologistas y padres de la iglesia. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Cipriano y Eusebio. Ellos escribían sus comentarios, escribían sermones. Y dentro de sus comentarios, dentro de sus sermones, obviamente, hay porciones de la Biblia. Entonces nosotros podemos ir a Justino Mártir y encontramos 300 citas bíblicas, o por lo menos mayormente no eran citas, sino alusiones a la Biblia. A veces nos citaban palabra por palabra porque no les interesaba citar palabra por palabra. A veces simplemente no se acordaban, o a veces de repente no encontraban el manuscrito. Pero citaban, Jesús dijo, y daban más o menos una alusión a lo que dijo. Policarpo 100. Mira, tenemos a Policarpo del siglo I. Él nació en el año 61. No se sabe exactamente cuándo escribió cada uno de sus escritos, pero tenemos 100 alusiones al Nuevo Testamento. En total, solamente de estos 9 personajes, padres de la iglesia, tenemos 37.500 citas bíblicas. Y se ha dicho que prácticamente tenemos todo el Nuevo Testamento en sus escritos, menos unos, quizás, 11 versículos. O sea, está completito. Si no tuviéramos ningún manuscrito de la Biblia, solamente los padres de la iglesia, prácticamente podríamos armar de nuevo el Nuevo Testamento. Pero tenemos más manuscritos del Nuevo Testamento. Tenemos, hay algunos pequeños en cerámica, hay unos talismanes que eran prohibidos, pero la gente tenía, pero aparte tenemos traducciones. O sea, si tenemos una persona que no habla griego y quiere saber qué dice el Nuevo Testamento, como nosotros aquí en el Perú, entonces necesitamos una traducción. Bueno, buena parte del Imperio Romano hablaba latín. Entonces decían, nosotros, especialmente en la parte occidental de Europa, necesitamos en latín. La parte noroeste de África hablaban latín. Entonces empezaron a traducir las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, al latín. Pero la gente que lo traducía a veces no eran expertos en el griego y cometían errores. Y algunos podrían decir, creo que Orígenes decían prácticamente que cometían horrores en vez de errores. Entonces llegó el momento cuando el Papa Dámaso decía,
tenemos que hacer algo. Necesitamos que alguien revise totalmente los evangelios, por lo menos. ¿Y quién era el erudito más famoso, más conocido, más experto en los idiomas bíblicos en ese tiempo? Era Jerónimo, que era del siglo IV y V, y el Papa Dámaso le pide a él que haga una revisión de los evangelios, pague una buena y oficial traducción al latín de los evangelios. Algunos pensaban que iba a ser un próximo papa por su intelecto, su habilidad, pero no fue así. Entonces, revisó los evangelios, otra persona revisaron el resto del Nuevo Testamento, no hizo todo, y después dijo, yo creo que hay que comenzar con el Antiguo Testamento, pero esta vez el latín no traducido del griego, de la Septuaginta, sino vamos a comenzar con el hebreo y arameo, y voy a traducir del hebreo y arameo original del Antiguo Testamento, lo voy a convertir al latín. No lo hice con salmos, en los salmos por si acaso tradujo de la Septuaginta, pero el resto lo hizo de arameo y del hebreo. Y llegó a ser, digamos, una de las Biblias más famosas en toda la historia, que reinó por 1000 años en Occidente, en la Iglesia Católica Romana. Su traducción común, que significa la palabra Vulgata, hecho por Jerónimo. A ver. Pero no es el único idioma. Había varias traducciones del latín. También había siríaco, copto, gótico, armenio, georgiano, etíope, eslavo, árabe. Puedes ver de qué siglos fueron traducidos y de qué fechas tenemos manuscritos. Entonces, aunque no nos dice exactamente qué palabras fueron inspirados en el Nuevo Testamento, porque es otro idioma, por lo menos nos da el contenido. Entonces, si dice en latín, Jesús caminó a Galilea y habló con la gente, aunque no sabemos las palabras exactas, sabemos el contenido. Entonces, sirven como testigos del manuscrito original que ha sido copiado y traducido. Así que son de mucho valor estas traducciones. Voy a pagar un asistente para tocar el botón ahí. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos en total como 25,000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Cerca de 6,000 en griego y alrededor de 19,000 traducciones. Hay 10,000 copias de la Vulgata nomás. Entonces, toda esa evidencia de manuscritos tenemos para saber qué decía originalmente el texto, pero cada uno con sus fallas, y vamos a ver eso en un ratito. Pero son evidencias del texto original. ¿Qué sucede en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos en el Antiguo Testamento? No tenemos tantos manuscritos. Pero tenemos más de 6,000 textos, lo que se llama masoréticos, que siguen el contenido escrito, copiado por los masoretos. Los masoretas eran los escribas de más o menos del siglo 6 hasta el siglo 11 en Tiberíades, por el lago Galilea, por Jerusalén, en Babilonia. Más famosos eran de Tiberíades. Lindo lugar, ciudad en las orillas del mar de Galilea. Y 6,000 textos tenemos a partir del siglo X en adelante, hasta el siglo más o menos XVIII. Uno diría, ¿por qué estaban escribiendo a mano en el siglo XVIII si en el siglo XVI, siglo XV ya tenemos la imprenta de Gutenberg? Está bien si no vives en un país musulmán, pero cuando vives en un país musulmán era prohibido que podrías imprimir las escrituras cristianas, así que tenías que seguir escribiendo a mano. Pero lo que más nos interesa son las más tempranas. Entonces tenemos 22 manuscritos del siglo XII, 8 del siglo XI, 6 del siglo X. Y uno diría, ¿y por qué no es más antigua? Porque no les interesaba guardar un manuscrito antiguo, porque lo copiaban tan bien que decía, está en tan buen estado y nuevo, ¿para qué necesita que está maltratado y viejo? Lo vamos a meter en un almacén de la sinagoga, y después en Geniza, y después cuando ya está lleno vamos a sacarlo para enterrarlos. Entonces utilizaban
manuscritos nuevos. El más importante, lo mencioné antes, es este de acá, el Códice Leningrado de 1009 después de Cristo. Y ves todos los puntos vocálicos que muestran cuáles son los vocales. ¿Por qué hay puntos vocálicos? Porque antes no tenía, y para ellos era tan sagrada la palabra de Dios que no podía agregar ni una sola letra a esto. Ahí queda. Si Dios inspiró esto, ahí queda. Así que no puedo agregar ni una consonante, ni una letra más. Lo que voy a poner es alrededor de las letras puntitos para mostrar qué vocales entran. ¿Por qué era importante las vocales ya? Porque ya no se hablaba mucho el hebreo. Entonces, si no pongo qué vocales son, la gente pronto no van a saber cómo pronunciarlo. Y si no saben cómo pronunciarlo, a veces las mismas consonantes tienen diferentes significados dependiendo del vocal, y la gente no va a saber el significado. Así que mejor vamos poniendo vocales para que la gente sepa cómo leer eso en voz alta y cómo comprenderlo. Otro manuscrito, el segundo más importante, es el Códice Alepo. Lamentablemente se ha perdido el 25% del manuscrito en, creo que incendio, guerras y todo lo demás en Siria, pero ahora está en el Museo de Jerusalén, pero 925 después de Cristo. Nota que no tenemos aquí entre los manuscritos masoréticos del siglo I, II, III todavía. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué otros manuscritos tenemos del Antiguo Testamento? Bueno, aquí están. 1947, un hallazgo importantísimo para los estudiosos de la Biblia, porque hasta entonces el manuscrito más antiguo que tenían del Antiguo Testamento era ese Códice Alepo de 925 después de Cristo. Entonces, si estamos hablando de cuando Moisés escribió 1300, 1400 de Cristo, cuando Isaías escribió 700 de Cristo, han pasado miles de años hasta el manuscrito más antiguo. Pero de pronto en 1947 en adelante, hasta 1956, en 11 cuevas en Qumran, junto al Mar Muerto, encontraron unos 850, 900 rollos de todo tipo, religiosos y legales. Pero entre esos 800, 900 rollos encontraron más de 200, unos 210 rollos bíblicos, que tenían una fecha del siglo III antes de Cristo hasta más o menos 100 después de Cristo. Estamos retrocediendo más de 1000 años más atrás del manuscrito del Antiguo Testamento que teníamos en la mano. Ahora tenemos 1000 años antes. Y tenemos de todo el Antiguo Testamento menos, a ver, aquí está. Tenemos de todo el Antiguo Testamento menos el pequeño libro de Esther. ¿Por qué no funciona? Ahí está. Ahí en los rollos de Qumran, en las cuevas, encontraron 23 o 24 copias, no saben exactamente, de Génesis. Hay 32 copias de Deuteronomio. Hay 21 de Isaías, 36 de los Salmos. Un estudioso, Samuel Pagán, dice probablemente para ellos la devoción personal era muy importante, por eso tantas copias de los Salmos. Eran mesiánicos, por eso tantas copias de Isaías. A ver, se apunta. Y también es muy importante el cumplimiento de la ley. Por eso tantas copias de Deuteronomio. Cumplían la ley, esperaban al Mesías, tenía culto devocional muy importante, pero no hay el libro de Esther y hay varias teorías por qué no hay de ese libro. Pero no son los únicos manuscritos encontrados. Aquí hay el gran rollo de Isaías. Ustedes pueden encontrar, buscar en internet, rollo Isaías o rollos de Qumran o Mar Muerto Isaías, y pueden encontrar buscar versículo por versículo. Ahí está más o menos en la parte izquierda Isaías 53, lo pueden ver hasta las hebras de la piel. Es una cosa alucinante la calidad de la fotografía de este documento. Yo lo he visto en persona hace 35 años en Jerusalén, dentro de un museo, toda la pared alrededor, este rollo impresionante de Isaías. Pero hay más. Hay varios rollos. Que he encontrado en otra parte del desierto de Judea. Unos 25 manuscritos en Judea y en Egipto, incluyendo este pequeño manuscrito escrito en papiro
que se llama el papiro Nash, que contiene el decálogo, el Shema, del Antiguo Testamento. Y en esta foto se puede ver, para los que saben, algunos de ustedes, el tetragrama hebreo, Yevá o Yahvé. Sí, aquí arriba lo pueden encontrar aquí en el documento, el nombre de Dios. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, nota que no tiene vocales. Y a propósito también, aun cuando más adelante no quieren que lo pronunciara el nombre. Y tenemos también un documento muy interesante. Tenemos docenas de copias. Creo que son como 65 copias del Pentateuco samaritano, del siglo IX al siglo XIII. Entonces, nota las letras. Está escrito en hebreo, pero mira cómo han ido cambiando su forma de escribir las letras. Es totalmente diferente. Pero el contenido es casi idéntico al Pentateuco típico de hebreo de los judíos. Solo que la pronunciación cambia, lo cual cambia la ortografía. Y también han metido un 10º mandamiento diferente que dice que hay que adorar en el monte Gerizim. Si ustedes recuerdan a Jesús con la mujer samaritana, decían que en este monte es que han cambiado su Pentateuco. Y también otros testigos tenemos del Antiguo Testamento. Filacterias. Ustedes han visto a judíos ortodoxos de repente que tiene porciones de las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley, escrito dentro de un cubito con cuerdas de piel, y lo pone aquí en la cabeza y lo pone aquí en su brazo, y se han encontrado estos con porciones del Antiguo Testamento. Y también tenemos traducción importante, lo mencioné antes, la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento de hebreo y arameo al griego. Aquí tenemos una copia de la Septuaginta, escrito en mayúsculas, sin espacio, aunque tiene algunos puntitos aquí incluidos. Pero aquí tenemos la Septuaginta. ¿Por qué se llama Septuaginta? Porque había una leyenda que decía que el rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto quería reunir en su famosa biblioteca de Alejandría toda la sabiduría de las naciones. Entonces pidió a los judíos que quería también sus escritos, pero quería en griego, así que mandó a los judíos que tradujeron su Antiguo Testamento del hebreo arameo al griego y que lo traigan. Entonces mandaron por 72 eruditos, 6 de cada tribu, se metieron en sus celdas, cada uno produjo su copia y salieron, y era exactamente igual su traducción. Es una leyenda, es un mito, no tiene nada que ver con la verdad, pero por los 72 que decían, se llamó 70 LXX, numerales romanos, 70 Septuaginta. La realidad es que había más o menos 100,000, había 1,000,000 de judíos en Egipto en ese tiempo, y ya estaban olvidando el hebreo y arameo, así que necesitaban una traducción en griego. Así que a partir del siglo III, terminando el siglo II, llegaron a traducir el Antiguo Testamento al griego para sus comunidades de fe. Este es el origen de la Septuaginta y es muy importante. Es la Biblia que utilizaban los apóstoles. Entonces, cuando citan en el Nuevo Testamento, están citando de la Septuaginta. Entonces, una traducción muy importante que también, aunque no está en hebreo, no está en arameo, por lo menos nos dice cuál era el contenido del pasaje. Entonces, todo nos ayuda, todas esas miles de copias del Nuevo y del Antiguo Testamento nos ayudan para saber cuál era el contenido de la Biblia. Porque ahorita voy a hablar de los errores que van entrando. Y hay miles de errores, muchos miles de errores. Pero son más los manuscritos que los errores. Entonces, con la ayuda de tantos manuscritos, nos ayuda a recuperar el texto original. No sé a qué hora comencé. Jaime, ¿cuántos minutos más tengo en esta sesión? Me avisas. Porque yo puedo hablar toda la noche, pero no quiero que nadie caiga por la ventana. 5 minutos más y vamos a tener un descanso. Ok, vamos a entrar al tema
Espero no asustarles, pero simplemente lo voy a contar la verdad. Los errores que entraron. Y espero que puedan entender un poquito. Si yo les doy una hoja y le pido que lo copia y después lo pasan a su compañero y al siguiente, yo te digo, cuando llega al final va a haber muchos errores ahí. Es humano. O sea, cuando hablamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es inerrante, estamos refiriéndonos no a las copias, sino a los originales. Entonces Dios le ayuda a Pedro, a Moisés, a Pablo y los otros escritores del Nuevo y Antiguo Testamento a escribir exactamente lo que quiso sin ningún error. Es la doctrina de la inspiración por el Espíritu Santo. Pero Dios no inspiró a cada persona que se sienta a copiar. Ahí entran los errores. Entonces vamos a ver un poquito de esto ahora. El copiado de los manuscritos, si hablamos del Nuevo Testamento, primero, las iglesias necesitaban las palabras de Pablo, las iglesias necesitaban las palabras de Juan, las iglesias necesitaban las palabras de Marcos, etc. Entonces decir, tú tienes una copia te escribió Pablo, a ver, pásanos para poder copiarlo. Ahora, algunos de ellos, escribas, eran muy cuidadosas. Algunos no estaban tan entrenados. O sea, hay una diferencia. Algunas personas saben leer y escribir bien, pero no son profesionales. Otros son escribas profesionales, pero los escribas que escriben documentos, digamos, de cuentas, cartas para personas, como ustedes tienen de fuera del palacio, es de gente que escribe su máquina de escribir, ese tipo de profesional. Pero también tienes otros que son profesionales para copiar las obras de Homero, la Ilíada, la Odisea, etc. Bueno, mayormente el Nuevo Testamento originalmente fue copiado por ese segundo grupo. Son profesionales, trabajan en escribir, pero no tiene esa preparación como los que copian las obras literarias. Entonces, hicieron lo mejor que pudieron, pero entraron errores. O como dijo Orígenes, horrores. Él dijo textualmente, la diferencia entre los manuscritos se han vuelto muy grandes por la negligencia de algunos copistas. Es simplemente la realidad. Peor cuando está en tiempo de persecución y tiene que rehacer sus escritos. Más adelante se convierte Constantino al cristianismo. No estoy diciendo que se convierta de corazón, pero se convierte al cristianismo. Terminó la persecución y empieza a mandar que se hagan copias ya con todo el dinero del Estado, con profesionales en los escritorios, los lugares oficiales de Roma, donde copiaban los documentos más importantes, y mejoró el tema. Y lo hacían por dictado. Se sentaba uno o se paraba una persona aquí con el original y tienes, digamos, ustedes, 50, 60, 70 personas. A ver, toma por dictado. Y comienza, en el principio. Entonces, más rápido que uno por uno. Pero ¿qué pasa si alguien está mal del oído, se distrajo, no escuchó bien, tiene palabras que suenan idénticos o similares, se puede ver confusión? Más adelante en los monasterios empezaron a hacerlo en silencio, uno por uno copiando. Ya no tienes el problema de escuchar mal, pero si tiene mala vista, o tiene mala caligrafía, o cacografía, la palabra exacta, entonces no entiendo bien, a ver, creo que esa es esa letra y lo copia mal. Entonces, ¿entra errores por escuchar mal o por leer mal? Todavía tengo 2 minutos. Vamos a avanzar. Por ejemplo, fallas al escuchar. En alguna Biblia vas a encontrar, voy a poner aquí, esta es la Reina Valera 60, aquí a la derecha es, creo que la Biblia de las Américas, si no me equivoco. Gálatas 4:28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y la otra versión, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. ¿Cómo entró en ese error? Probablemente porque nosotros se dice geméis y ustedes juméis. Geméis, juméis. Escuchó mal. Somos esmen, son este. Lo más probable, mirando toda la evidencia escrituraria, es que aquí lo que está verde es correcto y lo que la izquierda está mal. No es un cambio doctrinal, pero entraron en ese error. Mira Apocalipsis 1:5. Porque una Biblia dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y otra versión dice, al que nos ama. Bueno, no sé por qué dice amó, porque todas las versiones están en tiempo presente, pero bueno. Y que por su sangre nos ha librado de sus pecados. ¿Por qué dice nos ha lavado y nos ha librado? A mí me gusta más lavó, que a mí no me importa que te guste más. La pregunta es cuál es el original.
¿Y por qué este error? Porque la palabra lo ves casi igual. Hay una O y una U, para decirlo así en cristiano, y aquí una U. Se pronuncia idéntico. Aquí la voz significa, se pronuncia lusanti. Aquí librado, lusanti. Alguien está copiando por dictado, lusanti. Ahora lo voy a copiar. Yo creo que está diciendo que nos ha lavado. Pero la verdad está diciendo nos ha librado. Ahora, ambos son verdades doctrinales, correctas. Pero es el error. Otro ejemplo más. Mateo 11:16 es semejante a los muchachos que se sienten en la plaza y dan voces a sus compañeros. Hay otra versión, se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. ¿Por qué tan diferencia? ¿Por qué compañeros y los demás? Porque compañeros es heteroes y los demás es heteroes. Tenemos heterosexual, tenemos la palabra heteros, otros. Entonces, heteros y heteroes. No es porque miraron mal, aunque podría ser, pero lo más probable es que escucharon mal. Mirando toda la evidencia manuscritaria, lo manuscrito parece que este es correcto. Si tienes esto en tu Reina Valera, no es un problema. O sea, ¿cuál es la diferencia? A los demás, a sus compañeros, no vas a cambiar tu prédica. Pero nos ayuda a ver, no es que alguien tergiversó la Biblia, mira por qué lo cambiaron. No es que lo cambiaron, sino que alguien en un momento histórico empezó a copiar mal. Y ahora, cuando uno entra un error, el que lo copia va a copiar el error. El que lo copia fielmente copia el error. Y incluye uno más. Ahora el que copia incluye estos dos y mete uno más. Y pasan los tiempos y ahora tantos errores. Entonces, por eso el estudio de los manuscritos para encontrar cuál es lo más probable aquí. ¿Cómo explicamos cómo entró el error? Y cuáles manuscritos son más probables. Esas son fallas al escuchar que entraron. Creo que vamos a cortar ahí y vamos a seguir con otros errores, pero no se asusten. Vamos a ver cómo llegaron a recuperar el texto después de tantos errores. Vamos a tomar un descanso, pero la explicación. Gracias. Tenemos unos 5 minutos de break y atrás tenemos ahí con los chicos que han preparado los alimentos, así que vamos a tener unos 5 minutos, podemos conversar y luego seguimos con la reunión. Listo, seguimos. Entonces, otra manera de que pueden entrar los errores cuando uno copia es cuando uno está copiando mirando, como mencioné, que pasa en los monasterios, la gran mayoría de manuscritos que tenemos en minúsculas han sido copiados en los monasterios, es fallas al leer. Por ejemplo, un ejemplo aquí, 2 Pedro 2:18, seducen con concupiscencia de la ley y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Otra versión, seducen a los con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienza a apartarse de los que viven en el error. Los eruditos, el 99% dice que tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? Suena diferente, ontos y oligos, pero estas dos letras juntos se parece entonces mirando, si alguien no ha tenido cuidado con su caligrafía, podrían confundirse. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Pero parece que debe ser, Él se manifestó como hombre, fue vindificado por el Espíritu. No es que estamos quitando Dios de las Escrituras, pero en mayúsculas fue muy común escribir una abreviatura, la Z y la sigma, que se escribía como una C inicialmente, y eso se parece mucho a lo que es un Omicron, una O y una C. Entonces ese es Hos, significa Él o quién, y ese es Theos. Dios. ¿Cuál es correcto? Probablemente esto, pero se entiende. Si no tienes bien claro tu puntito o parece que hay un puntito, parece que dice Dios. No cambia nada. Estaba hablando de Dios manifestado en carne, pero la pregunta es cuál es probablemente el original. Probablemente pero no cambia mi doctrina para nada. A veces hay una asimilación no intencional de otro pasaje. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra versión, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Han sacado por su sangre, está en contra de la sangre de Cristo. No, lo que pasa es que este versículo es muy similar a Efesios 1:7. Y lo más probable es que el copista tenía Efesios 1:7 en su mente y cuando escribió en quien tenemos redención, automáticamente por su sangre. No, estás pensando en Efesios. Este es Colosenses.
entró en error. Es más fácil que entre ese error a que salga estas palabras. ¿Por qué sacarían estas palabras? Entonces hay que buscar la mejor explicación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra versión solamente dice la primera parte, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. ¿Qué pasa con la otra parte? Bueno, si lo buscas vas a encontrar esta misma palabra en Romanos 8:4. Y parece que lo han copiado por error. No cambia la doctrina. Pero estamos explicando por qué hay diferencias. Algunos dicen, ¿por qué han sacado de la Biblia? No es que lo han sacado, parece que alguien lo metió por error humano. ¿Qué más tenemos? Inclusión de una nota marginal. Este famoso pasaje, raro este pasaje. Juan 5, 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿No les parece raro que está jugando? A ver, vamos a hacer una competencia. 1, 2, 3, a ver, corre, a ver quién llega. No pueden ni correr, son paralíticos. A ver quién llega primero. No parece justo. Y parece que había ese pensamiento de los paralíticos, por eso estaban ahí, pero no es lo que realmente pasaba. Si tú lo lees textualmente, ¿por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo? No, realmente no. Lo que creían, por eso estaban ahí. Pero parece que un escriba lo explicó en una nota al margen, y alguien cuando lo copió, ¿qué hace este en el margen? Oye, alguien se olvidó de incluirlo, lo voy a incluir. Y termina incluyéndose. Por eso no vas a encontrar otras partes. Entonces parece que esa parte no es original. Explica el pensamiento de los que estaban ahí, pero no debió haberse incluido. No es un problema, no afecta nuestra doctrina para nada. Son errores humanos. A veces hay armonizaciones. Tenemos dos versiones del Padre Nuestro en Mateo y Lucas. Y si miras en una versión de la Biblia son idénticos. Y si ves en otra versión son diferentes. ¿Qué es más fácil explicar? ¿Que alguien quitó o alguien agregó? Es más fácil entender que alguien al copiar agregó para que sea idéntico al otro pasaje. Pero los apóstoles, los evangelistas no escriben de manera idéntica uno al otro. Están refiriendo a una fracción de lo que Cristo habló. Así que como reporteros, no hemos de esperar que necesariamente sea igual. Lo mismo, algo similar pasa en Hechos capítulo 9. Parece que hay una asimilación de Hechos 26. Son dos recuentos diferentes. Pero parece que un copista dijo, ¿sabes qué? Hay que hacerlo idéntico. Lucas 23. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Eso es lo que dice Lucas 23, pero parece que no es lo que... otro pasaje en Juan, pero no lo que decía originalmente en Lucas. Aquí está mal. Simplemente en un evangelio dice los idiomas y el otro evangelio no. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno. No tiene que ser idéntico, sino tendremos un solo evangelio. ¿Para qué 4? Entonces, recuentan de manera diferente. No se contradicen, solo que algunos incluyen una información, otros incluyen otra información. ¿Qué otra forma de entrar errores aquí? Voy a tener que acercarme más. Voy a apretar la tecla. Ahí está. Citas arregladas del Antiguo Testamento. Algunos tenían la idea de que cuando citan el Antiguo Testamento tiene que ser palabra por palabra. Esa no era la manera de citar. Citaban aproximadamente. Además es una traducción. Porque el Antiguo Testamento estaba en otro idioma. A veces citaban del Septuaginta, pero es una aproximación. No tiene que ser palabra por palabra. No es una cita textual, es una alusión. Entonces, parece que Romanos 13:9 debería ser, porque los mandamientos que dicen... no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicias. Uy, falta uno. No das falso testimonio. Sabemos que ese es un mandamiento. Pero parece que Pablo no lo incluyó. Estaba dando ejemplos de mandamientos. Hebreos 12:20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el mente será apedreada. Parece que eso es lo que dijo Pablo. El autor, posiblemente Pablo, de Hebreos. Pero el Antiguo Testamento dice, pasado por dado. Bueno, el autor no lo incluyó. Eso no es pecado, eso no es problema.
pero alguien quiso arreglarlo para que sea idéntico al Antiguo Testamento, es lo más probable. Hay otras cosas también alrededor de complementos, a veces incluyen elementos. Aquí no voy a entrar en detalle acá. Orígenes. Cuando Orígenes se fue a Palestina, él buscaba el lugar Betania. No existía, cuando Orígenes llega a Palestina, no existía la ciudad de Betania, cerca de Jerusalén. El único lugar que encontró es Betábara. Así que digo, no, está equivocado. Betania, que dice aquí, está equivocado. Es Betábara. Y lo cambió a Betábara. Y desde entonces aparece Betábara. Pero cuando encontraron manuscritos más antiguos, se encontró, sí, es Betania. Entonces, no es un problema, pero Orígenes metió la pata y puso Betábara cuando estaba bien Betania, el original. A él se da ese cambio. Y a veces hay, por razones doctrinales, dicen, no, está equivocado, lo voy a corregir. A regresar, ellos acabaron la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Parece que estudiando todos los manuscritos, los más antiguos, más confiables, que decía sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Sus padres? José no era su padre, era su madre y José. Entonces han cambiado tratando de corregir, pero en cierto sentido era su padre, lo creó. Entonces no es un error doctrinal, pero han querido corregir entre comillas esto. Por eso tenemos diferencia en nuestras Biblias. Tiene razones históricas en el copiado. Entonces, todos esos errores, y podemos hablar de lo mismo, no voy a presentar aquí el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si quieren saber, hay cambios accidentales, hay omisiones de palabras, de frases, hay cambios de letras. Las letras a veces en hebreo se parecen mucho una que otra. Entonces, si está mal escrito, cambian la letra, la grafía. Hay letras que tienen casi el mismo sonido. Entonces, están copiando por dictado para poner, o tiene una mala ortografía, entonces van a escribir mal. A veces dividían mal las palabras porque casi no había espacio entre las palabras. Había diferencias ortográficas. A veces invertían el orden de las letras. A veces invertían el orden de las palabras. A veces querían corregir la teología que les parecía mal o les ofendía su sensibilidad. Hay un versículo en Job 2:9, en Reina Valera 60, que dice, la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Y estudiando los textos y los más antiguos, eso es correcto. Pero si lees Reina Valera 1909, dice, bendice a Dios y muérete. Eso no tiene sentido. Bendice a Dios y muérete. Pero parece que los que copiaban, los masoretas, era tan fuerte esta frase, maldice a Dios y muérete, que no lo vamos a cambiar, bendice a Dios. Y cuando van a Qumran y encuentran los manuscritos más antiguos, ahí dice, maldice a Dios y muérete. Entonces vas a encontrar un cambio en Reina Valera. Digo, bueno, eso sí. Vamos a cambiar. Tiene razón. Hay armonizaciones, hay inclusión de notas también, como en el Nuevo Testamento. Entonces, entran errores tanto en los manuscritos del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, copias de copias de copias, entran los errores. Ahora, ¿qué traduzco? Yo necesito recuperar lo mejor que puedo el texto. ¿Qué texto voy a tomar? Decir, este es mi Nuevo Testamento, este es mi Antiguo Testamento, esto voy a traducir. Porque hay 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento entre diferentes idiomas, 6,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es correcto? Bueno, ninguno. Todos tienen errores. Entonces, yo tengo que recopilar los que pueda y tratar de poner lo que creo que fue originalmente. Entonces, uno de los primeros en hacer esto en el Nuevo Testamento fue Erasmo. Ahí por el año 1516, el de Rotterdam, vivía en Basilea y había una carrera. Porque acaba de inventarse algo que se llama la imprenta de Gutenberg. Entonces, ¿quién va a ser la primera persona en imprimir el Nuevo Testamento en griego? Y estaba bien avanzada la Universidad Complutense de Alcalá. Prácticamente lo habían terminado, pero faltaba el permiso del Papa para poder imprimirlo. Entonces estaban demorando, así que le dijeron a Erasmo, podemos ganarle.
Entonces, lo que quiero que hagas es que revises todo el manuscrito del Nuevo Testamento que puedas y los recopiles y después escribes cuál es el texto y lo mandas a la imprenta y lo vamos a producir. Y Erasmo dijo, ok, está bien, lo voy a hacer. Y Erasmo dijo, yo hice 6 años de trabajo en 8 meses. 6 años de trabajo en 8 meses. ¿Y cuál fue el resultado? Cientos y cientos y cientos de errores. Lógico. Porque estaba contra el reloj. Pero hizo lo mejor que pudo. Y tenía otro problema. Él tenía en Basilea en ese momento acceso a solamente 5 manuscritos del Nuevo Testamento. El manuscrito 1, 2, 4, 7 y 817. Y vemos el contenido ahí. Algunos tenían todo el Nuevo Testamento menos Apocalipsis, otro Evangelios, Hechos y Epístolas, otro Hechos y Epístolas, otra epístolas solamente paulinas y otros evangelios. Y casi todos eran lo que se llama de la familia bizantina, es decir, eran manuscritos encontrados en el Imperio Bizancio, es decir, en Turquía, en Grecia, en estos países donde todavía hablaban el griego. Pero hay todo un mundo fuera del Imperio Bizancio, en el norte de África, en el Medio Oriente, en el occidente de Europa, donde tenía otras familias. Es decir, si un rincón empieza a copiar un manuscrito aquí, y todos empiezan a copiar aquí, van a tener los mismos errores. Pero si alguien copia por acá, y todos empiezan a copiar por acá, va a tener otros errores, otras características, y podemos empezar a identificar geográficamente de dónde viene un manuscrito por los errores que tiene. Entonces, ¿cuáles eran los países que hablaban griego todavía? En Grecia, en Turquía y en otros países alrededor, en el Imperio Bizancio, donde producían miles y miles de manuscritos. Por eso dicen que este es el texto mayoritario, porque todo el mundo hablaba de griego todavía. Pero no están tomando en cuenta manuscritos en otras partes del mundo y más antiguos. Entonces, mira de qué siglos eran los manuscritos a los cuales tenía a la mano Erasmo. Siglo XV, siglo XII, siglo XIII, siglo XI o XII, siglo XII. No son tan antiguos, no son del siglo II, no son del siglo III, IV, V, VI, VII, son muy tardíos. Y lo que hizo realmente fue tomar el Códice II, que tenía los Evangelios, Hechos y las Epístolas, y mandar a la imprenta y decir, ok, esto quiero que lo imprimas. Y también como no tiene Apocalipsis, ok, del Códice 1, toma Apocalipsis de acá, lo va a imprimir. No lo entiendo, no lo leo bien, ok, mandó copiarla. A ver, ¿tú sabes leer esto? Sí, cópialo y mándalo a la imprenta para que lo imprima. Pero no tengo los últimos 6 versículos de Apocalipsis. Ninguno de estos manuscritos tiene los últimos 6 versículos de Apocalipsis. No hay problema. A ver, tráeme la Vulgata de latín, lo voy a traducir de latín al griego y lo mandas a la imprenta. Y comete errores. Por eso los últimos 6 versículos de Apocalipsis, en versiones como la Reina Valera, incluye palabras que no hay en ningún texto griego en existencia. Habla en un versículo sobre el libro de la vida. Cuidado con quitar palabras de aquí o Dios va a quitar tu parte del libro de la vida. No hay ni un solo manuscrito en griego que habla del libro de la vida. Es el árbol de la vida. Pero había entrado un error a la Vulgata y eso lo copió. Y ya tenemos hasta ahora en la Reina Valera el libro de la vida, que no es correcto. No es una herejía, pero es un error que entró. Entonces, ¿cómo mandó estos a la imprenta? Aquí tenemos una copia del manuscrito 2 que mandó con algunas correcciones. Ponía con su propia mano, yo creo que en el Códice 2, yo lo leí diferente en otro manuscrito cuando estaba en Oxford. Yo me acuerdo, lo voy a cambiar. Yo leí en otra parte, en los padres de la iglesia, diferente, lo voy a hacer una corrección. Yo tengo otro manuscrito aquí, el manuscrito 7 dice diferente, lo voy a corregir. Y con su propia mano, él hacía los cambios. No hay ningún amor especial por esos códices que están bajo vidrio. Ahorita lo aprieto. Aquí está.
El manuscrito 2, Lucas 6, 20 al 30. En rojo están las correcciones hechas a la mano de Erasmo. Dijo, ya, cambia esto, inserta esto, cambia estos dos, mete esto acá y ya, va a la imprenta. Creo que necesito un asistente. A ver, alguien del equipo de CTV, por favor. Gracias. Cuando hago así, tú aprietas. A ver, vamos a probar la tecnología. Ahí, listo. Avanzaste 2. Ahí está. Ok, voy a hacer así sin apretar, listo. Aquí tenemos manuscrito 2, Mateo 16, de 1 al 11, con correcciones de Erasmo. Toda esa parte de arriba, corrección, cámbialo. Y mire la letra, imagínate, van a cometer muchos errores. Entonces, alguien dijo cuando leo este manuscrito, esta impresión de la primera Biblia impresa en el Nuevo Testamento en griego, nunca había visto un libro con tantos errores de impresión. Se entendía por la carrera que tenía. Así que Erasmo hizo una nueva edición, y una nueva edición, y una nueva edición, y una nueva edición, y una quinta edición. Y tenemos acá, no sé si fui yo o fuiste tú. Aquí tenemos aquí arriba, primera edición de Erasmo, hace una segunda edición con 400 correcciones, una tercera edición aquí, tomando en cuenta 1 Juan 5, 7 y 8, no sé si ustedes conocen, esos tres dan testimonio, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Erasmo dijo, no lo voy a incluir porque no existe ningún manuscrito griego. Y dije, espérate un ratito, y falsificaron un manuscrito, aquí está. No lo creo, pero de todas maneras, ok, por presión lo vamos a incluir. Ese versículo, como dicen bien los testigos, no debería estar. No debería estar. No hay ningún manuscrito, de todos los manuscritos, excepto uno falsificado, que contiene este pasaje, 1 Juan 5, 7 y 8, sobre estos son tres, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí se incluyó. Después hizo una cuarta edición con 90 cambios, una quinta edición. Después de él, siguen otros. Robert Estienne hace su primera edición, segunda edición con 67 cambios, otra edición con 284 cambios. Después, Teodoro de Beza. Teodoro de Beza hace una edición, Buenaventura del Sevir, y llega una segunda edición que lo llaman el texto recibido por todos. Todo el mundo acepta nuestra edición del Nuevo Testamento y llegó a llamarse el texto receptos, como si fuera recibido de Dios. No está diciendo, es el texto que todo el mundo está comprando. Eso es lo que significa el texto recibido, el texto receptos. Pero cuando la gente dice a veces por ignorancia, el texto recepto no tiene errores, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál edición con los cientos de cambios? Entonces, hicieron buena intención. Cuando llegamos aquí, ya han usado más de un centenar de manuscritos. Ya están mejorando, ya tienen un manuscrito más antiguos. Pero están al inicio de un trabajo de crítico de análisis textual. Pero estas son las ediciones utilizadas para la Biblia de Rey Jacobo en inglés, la Biblia Reina, la Reina Valera, etc. Utilizaban estos manuscritos de aquí que juntamente terminan llamándose el textus receptus. Perfecto. Pero estamos hablando de 1516. ¿Qué ha pasado en los últimos 500 años? Se han ido encontrando más y más y más y más y más manuscritos, los miles de manuscritos que he mencionado. Y algunos de estos códices, sinaítico, alejandrino, vaticano, son sumamente valiosos, bien escritos, cuidadosamente escritos, muy antiguos. Tenemos manuscritos del siglo II, III, IV, V. Mucho más antiguos. Así que comenzó el estudio oficial más científico de los textos, que todos los que estaban apareciendo, y empezaron a decir, creo que podemos mejorar el texto del Nuevo Testamento que el texto receptos. Así que, por ejemplo, en 1655 comenzaron a utilizar para mejorar el texto del Nuevo Testamento, el Códice Alejandrino. Brian Walton, un inglés, lo hizo. Después, en 1675, un hombre llamado John Fell utilizó esta edición y 100 manuscritos más. Muchas gracias.
100 manuscritos más para formar su versión. También usó el idioma copto, versiones en gótico. 1751, Johann Jacob Wettstein utilizó el doble de manuscritos para formar el texto griego. 1844, tenemos la visita de Konstantin von Tischendorf, llega al monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí y encuentra unas hojas que están siendo botados en el fuego para calentar a los monjes, y se da cuenta que es el códice, eventualmente sería el códice sinaítico, el documento más importante del Nuevo Testamento en toda la historia, que estaban tirando literalmente al fuego, porque no sabían lo que era, nadie leía griego ya. Entonces lo recupera y Tischendorf lo utiliza en sus ediciones del texto griego en 1869 hasta 1872, y tenemos ya un Nuevo Testamento mucho más confiable que de lo que tenía Erasmo. Llegamos a 1881 y dos ingleses profesores de Cambridge, Brooke Westcott y Fenton Hort, tomaron 28 años para estudiar ya el Códice Vaticano e incluirlo dentro de su estudio del Nuevo Testamento. Y ya el texto receptos en el mundo académico ya quedó fuera. Como que fue excelente en su tiempo, pero ya tenemos un mejor texto. Seguir avanzando, tenemos Eberhard Nestle en 1898, produce una nueva versión del Nuevo Testamento, y en 1904 las sociedades bíblicas toman una quinta edición de Nestle y dicen, no, este es el mejor texto del Nuevo Testamento, más confiable para traducir. Y de ahí ya tenemos hasta ahora tenemos, creo que la Nestle Elam 28, la 28ª edición de Nestle y de Eland. Y todas las Biblias modernas, casi sin excepción, se hacen a base de este texto ya mejorado, tomando en cuenta miles y miles y miles de manuscritos, y los más antiguos y los más distribuidos geográficamente. Entonces, cuando hacemos la traducción de la Biblia, y vamos a hablar de eso dentro de un ratito, para evaluar una traducción son dos preguntas. ¿Qué tal es el texto que estoy traduciendo? Porque si comienzo con un mal texto, voy a tener una mala traducción. ¿Y qué tal la calidad de la traducción? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el texto más confiable. Y el 99% de los eruditos dice este texto crítico que ha ido desarrollando durante cientos de años. Y el texto receptos es excelente, es muy bueno. Yo sigo usando mi Reina Valera todos los días de mi vida. Pero tiene sus debilidades, tiene sus errores que no han sido corregidos. Entonces, ver una versión moderna de la Biblia que usa un mejor texto base es muy sabio. Y después todavía hay que ver y qué tal lo tradujeron. Ese es otro asunto. Ahora, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Bueno, en el siglo III, Orígenes produjo una copia del Antiguo Testamento en 6 columnas, se llama Hexapla. Tiene 6 columnas, una columna en hebreo y griego, una segunda columna ¿cuál es la palabra? Transliterado a las letras griegas con el mismo sonido, y después 4 columnas con 4 versiones en griego que conocía. Entonces, él hacía un análisis de estas diferentes versiones ya en el siglo III. Cuando llegamos al siglo V, encontramos a Jerónimo haciendo lo mismo. Él conocía diferentes versiones del Antiguo Testamento y hacía anotaciones, comentarios de las diferencias que encontraba. Cuando llegamos al siglo XVII, ya empieza a formalizarse lo que es el estudio crítico del texto del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a 1947, los famosos rollos de Qumran, ya es un boom de estudio, porque ya tenemos, como dije, unos manuscritos 1000 años más antiguos que los textos masoréticos. Ahora vamos a comparar uno por uno para ver qué tal es la comparación.
Entonces el estudio crítico del Antiguo Testamento está muy atrasado comparado con el Nuevo Testamento, pero está avanzando cada vez más. Así que están puliendo de repente cada año unas cuantas palabritas, están mejorando en su comprensión del Antiguo Testamento. Pero nada de eso realmente es tan importante en que no cambia nuestra fe, no cambia el contenido que tenemos en la Biblia, no tenemos que preocuparnos. Pero yo quiero, si yo voy a predicar, si voy a enseñar, si voy a leer mi Biblia, yo quiero decir, ¿cuál fue la palabra que Dios inspiró? ¿Qué palabra es? Ok, si hay una corrección, yo quiero saber. Entonces yo quiero, cuando voy a predicar, la primera pregunta es, ¿qué dice el texto? Y de ahí arranco. Ok, entonces, algunos de ustedes pueden preocuparse con tantos errores que me van entrando. ¿Qué tanto puedo confiar en mi Biblia? Bueno, yo creo que bastante. Mira cómo compara la Biblia. Si yo quiero saber qué tan confiable es la Biblia, hablemos del Nuevo Testamento primero. La pregunta es, bueno, ¿cuántos manuscritos tenemos? Si lo comparamos como antiguos, no sé si pueden leer aquí tenemos la Ilíada de Homero. Hay 1750 copias antiguas de la Ilíada. Hay 250 copias de una obra de Julio César cuando llegó a mi país, a Gran Bretaña. 200 obras de Platón, 200 de Sófocles, 150 de Livio, 100 de Heródoto, 50 de Aristóteles, 30 de Tácito. Solo tenemos 50 copias de Aristóteles y todo el mundo habla de Aristóteles como si estamos bien seguros de lo que dijo, cuando solo hay 50 manuscritos. ¿Cómo se comparan estos números? 25,000, incluyendo traducciones. O sea, nadie duda de lo que dijo Aristóteles, nadie duda de lo que dijo Platón, pero todo el mundo duda de lo que debería haber dicho la Biblia. ¿Por qué? Si tenemos tanta evidencia de los manuscritos. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué tan cercanos están a la fecha en cuando se escribieron? Porque si pasan miles de años desde el original hasta una copia, podemos empezar a dudar. Pero mira aquí. Hemos visto antes, P52, el papiro P52 de Juan, el año 125 a 175, quizás desde 35 hasta máximo 85 años después de que Juan escribió. No es mucho tiempo. Y otros manuscritos, una brecha de 100 años, de 100 a 200 años. O sea, es una brecha pequeña. Cuando lo comparo, Nimrod, mira cuando lo comparo con otros manuscritos conocidos. Aristóteles. Desde que Aristóteles escribió hasta el manuscrito más antiguo que tenemos, pasaron 1450 años. ¿Cuánto podemos confiar que con 1450 años se copió fielmente lo que Aristóteles dijo? Platón, 1300 años. O sea, cuando alguien dice, Platón dijo, tú estás citando un máximo de un manuscrito 1300 años después de que él lo escribió. Pero mira la Biblia, quizás 85 años o 35 años si quieres poner esa fecha, desde que Juan escribió su epístola. La diferencia es mínima. ¿Por qué vamos a dudar de lo que escribieron los apóstoles y sus allegados en el Nuevo Testamento cuando todos creen en lo que dice Heródoto, Julio César, Platón y Aristóteles? No tiene sentido. Y ahora podemos hablar del Antiguo Testamento. Bueno, antes de hablar del Antiguo Testamento, de los más o menos 138,000 palabras del Nuevo Testamento, ¿saben cuántas palabras realmente están en duda? 400 palabras. Hay 400 palabras del Nuevo Testamento donde los eruditos están, no sé cuál debería ser la palabra, porque hay diferencia en los manuscritos. Pero 400 palabras de 138,000, estamos hablando de un 0.3%. Es decir, 99.7% de las palabras estamos 100% seguros. El 0.3% no cambia nada. No cambia nada.
tenemos la palabra de Dios aquí. Cuando vamos al Antiguo Testamento, tenemos una brecha más grande que, gracias a Dios, fue cerrado por 1000 años por los arroyos de Qumran. Pero tenemos la ventaja en cuanto a los judíos por los masoretas. Los masoretas del año más o menos 500 al año 1000, del siglo VI al siglo XI, fueron impresionantes en su copiado de las escrituras del Antiguo Testamento. Cada línea, dicen, tenía que tener exactamente 30 letras. Cada letra lo escribían mirando. Ninguna letra podía escribir de memoria. Si dice, Moisés habló con Faraón. No, claro, estoy hablando en español, ¿no? Letra por letra, ninguna letra por memoria. Decían que Deuteronomio, cuando terminas, tiene que terminar exactamente una línea completa de 30 letras. Si no, bota todo y comienza de nuevo. Cometiste un error. Sabían cuál era la letra en medio de cada libro, en medio del Pentateuco, en medio de todo el Antiguo Testamento. Si iban contando para ver la letra número tal, y si no es la letra correcta, botaban todo. Pero realmente impresionante el cuidado que tuvieron. Y después encontramos los rollos de Mar Muerto. Entonces, siempre quedaba una duda. Ok, los masoretas excelentes, pero ¿quién sabe qué pasó antes de ellos? ¿Quién sabe si los que estaban antes de los masoretas realmente copiaban bien? Bueno, listo. Cuando se compara ese famoso rollo de Isaías, que está en el museo en Jerusalén, está en todo en el museo circular, toda la pared, y se compara palabra por palabra desde Isaías 1, versículo 1 hasta Isaías 66, y se compara con el códice masorético Leningrado del año 1009. Estamos hablando de más o menos 1200, 1300 años de diferencia, de copiado. Encontraron 99.1% de coincidencia. El 0.9 de diferencia entre una copia de Isaías y el otro. Y las diferencias, esto más o menos, ¿qué? 200 diferencias, 107 son ortográficas. Nosotros sabemos que el idioma español va cambiando. Y como se escribe antes, había palabras como fe, que se escribe con tilde, que ya no se escribe con tilde. Hay pequeños cambios en las palabras. Hacer, facer, etc. Si lees Don Quijote vas a ver cambios. Pero aquí hay cambios mayormente ortográficos. O sea, eso no cambia nada. ¿Cómo se escribe el nombre David? Hay dos formas diferentes. Es David, a fin de cuentas. La edición de la palabra I. Digamos, el Vav, 29. Cambios gramaticales, cambios de unos pequeños números, cambio de preposición. O sea, no hay un cambio sustancial aquí. El 0.9 de diferencia después de 1200, 1300 años. Creo que podemos confiar en el Antiguo Testamento también. Así que voy a terminar rápidamente en esto, las traducciones. Entonces, queremos llegar, hemos visto las copias, entre un montón de errores, pero tenemos estudiosos que van comparando todos los manuscritos para eliminar, para encontrar cómo entró el error, cuál es el correcto y cuál es el texto que debe ser. Ahora tenemos un texto crítico de gran confianza, el Antiguo Testamento. Todos utilizan el códice Leningrado de Masorete porque es de total confianza, con una que otra corrección. Y ahora hay que traducirlo. Entonces, al español se empezaron a traducir desde 1260 con la Biblia Alfonsina, traducida por orden de rey Alfonso, el sabio de Castilla, y es una traducción de la Vulgata, no es de los idiomas originales. 1430 tenemos los judíos que traducen el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al español. 1553, Biblia Ferrara, utilizado por judíos sefardíes. Y después tenemos el 1569, tenemos famoso la Biblia del oso, por la figura del oso que había adelante, la traducción de Casiodoro de Reina, utilizando textos receptos, entre comillas, de Erasmo. Después, 1602, tenemos
la Reina Valera. Tenemos a Cipriano de Valera que hace una revisión importante. Después tenemos otra revisión en 1831, 1845, 1849, 1858, 1862. Primera vez que quitan los apócrifos, por si acaso. Los apócrifos estaban metidos todo ese tiempo. Después 1865, 1870, 1909, 1960, 1977, 86, 89, 95, etc. ¿Por qué hay cambios? Porque el idioma va cambiando. No tanto es porque el texto base lo van cambiando, sino el idioma va cambiando, van cambiando la ortografía, etcétera, etcétera. Otras Biblias que tenemos es la Biblia de las Américas, en un español un poco más contemporáneo, y ahora es una Biblia moderna en el sentido de que utiliza el texto crítico y no de Erasmo el texto Receptus. La nueva versión internacional, 1999, utiliza el Antiguo Testamento con algunas correcciones o algunas variantes, aparte del texto masorético. Biblia textual 2005, la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu texto base? ¿Es el texto Receptus? Que es excelente, pero considero personalmente que el texto crítico, siglos después, más contemporáneo, ha sido mejor trabajado. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál fue su filosofía de traducción? Literal, bueno, no puede decir literal, no se va a entender nada. Trata de cambiar palabra por palabra, como alguien dijo el otro día, si yo digo en español, ella tiene ojos negros y quieres traducirlo en inglés, she has black eyes, significa ella tiene ojos moroteados, ojos morados. No, black eye en inglés significa así, han hecho así, tiene que ser she has dark eyes. Entonces, siempre hay interpretación cuando traducimos. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué tan apegado quieres ser al texto o vas a tener más libertades? Algunas traducciones, como la nueva versión internacional, quieren dar a entender qué es lo que significa más que palabra por palabra. Y eso es lo que llamamos una versión más dinámica y está bien. Queremos entender. Hay algunas personas que han hablado sobre la traducción y dicen de esta manera. Cícero dijo, hablando de su propia obra de traducción, dice, no traduje palabra por palabra, sino que preservé el estilo general y la fuerza del idioma. Alexander Tyler definió una buena traducción como una que no solo que deja entender lo que dice el original, sino que causa las mismas reacciones en los lectores. Ulrich von Wilhelmovitz dijo que la traducción debe producir el mismo efecto en los lectores de lo que el original tuvo en sus lectores. John Connington dijo, el traductor no solo debe intentar decir lo que el autor ha dicho, sino decir cómo lo dijo. Entonces tengo que tener ciertas libertades para que entiendan en lenguaje actual lo que era el mensaje original. Si voy a traducir palabra por palabra, no se va a entender nada. Ahora, algunas Biblias son más dinámicas, más flexibles, otros son más rígidos. Y hay argumentos a favor de cada uno, ¿no? Pero así, y estamos sobre la hora, así se llegó la Biblia a nuestras manos, más o menos. Entonces, ahí terminamos. Pero